Buenos días, Martín y Eduardo, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por este Bien, contacto. por favor. Bueno, a ver, yo le decía, creo que pasó casi desapercibido porque había temas como el aumento de los jubilados, entre otros, lo que se debatía en esa sesión, que quizás no le dimos la importancia que requiere a ese proyecto, pero bueno, se citó incluso en el proyecto que ya tiene media sanción que hay razones biológicas para mover la hora en la República Exactamente. Argentina. Bueno, ¿cuáles serían esos argumentos? La principal razón es que el uso horario en el que nos encontramos actualmente no es el que nos corresponde geográficamente. Ajá. Nosotros nos encontramos actualmente en el uso horario que se llama -3 GMT, que quiere decir 3 horas hacia el oeste del meridiano de Greenwich. Ujú. Geográficamente nos corresponde a gran parte del territorio el uso horario -4, o sea, 4 horas hacia el oeste, y a gran parte del oeste de Argentina, de la región de la cordillera, el uso -5. Ujú. Entonces, en esa región están 2 horas desfasados. La propuesta implica volver al uso horario original que Argentina adoptó en 1920, que es el uso -4, que es el que nos corresponde geográficamente para estar alineados con el sol y con el ciclo de luz-oscuridad, en el hecho de que cuando sean las 12 del mediodía el sol esté arriba en el cielo, que es lo que no está sucediendo ahora. Ujú. Desde el punto de vista biológico, eso nos sincroniza mejor con el medio ambiente, porque todos los seres humanos tenemos un reloj en nuestro cerebro y en el resto del cuerpo que sincroniza nuestros ritmos de actividad y de reposo, pero no solo los conductuales, también nuestra liberación de hormonas, nuestra expresión de genes y muchas variables fisiológicas no son constantes a lo largo del día, sino que tienen ritmos de 24 horas. Y esto nos sincroniza la luz. ¿Qué va a permitir este cambio, este retraso de 1 hora? Que tengamos más luz por la mañana, que desde el punto de vista biológico es recomendable. Claro, claro. Recién mencionaba que a ver, tenemos diferentes ritmos en diferentes momentos del día. Usted me Sí, corrige, hay algo que se suele mencionar, sobre todo aquellos que son entrenadores, que es lo del ritmo circadiano, ¿no? Que es el famoso reloj biológico. exactamente. Claro, Ese es el reloj de 24 horas, el reloj circadiano. bien, bien. ¿Y qué, a ver, para que entendamos un poquitito, explíquenos un poquitito qué es este reloj circadiano? Bien, este reloj, existen diferentes escalas de tiempo que son Ujú. relevantes para nosotros, desde tiempos muy cortitos hasta ciclos estacionales. El reloj circadiano es el que regula todos nuestros ritmos de 24 horas. Justamente circadiano es una Sí. palabra que viene del latín que quiere decir cerca de un día. Tenemos un reloj en nuestro cerebro que es un oscilador circadiano que a su vez regula otros osciladores que tenemos en prácticamente todos los órganos del cuerpo y que en humanos y en muchos mamíferos se sintoniza principalmente por la luz, por el ciclo de luz y oscuridad. Ahora, la luz no tiene el mismo efecto en nuestro reloj a cualquier hora del día, Ujú. sino que justamente la luz de la mañana es la que hace que nuestro reloj se adelante un poquito y se sincronice con el día, y eso nos permite estar mejor desde el punto de vista de estar más alertas, rendir mejor cognitivamente, no tener fatiga en el trabajo y no cometer errores laborales, porque hay muchos trabajos publicados que indican que si estamos desincronizados con el reloj circadiano, Ujú. no solo tenemos problemas de salud, sino que también cometemos muchos errores laborales, hay más Claro. accidentes de tránsito también. Entonces, hay que darle importancia a nuestro reloj biológico, al circadiano, y a poder estar sincronizados con el ciclo de luz y oscuridad. Claro, claro. O sea, por ejemplo, cuando nosotros viajamos y cambiamos de uso horario, lo que se nos Sí, compagina es ese reloj, digamos. sí, Ah, y eso tiene un nombre, se llama jet jet lag, lag, y es claro. el conjunto de síntomas que nosotros sufrimos cuando atravesamos usos horarios, sobre todo cuando viajamos hacia el este. Por ejemplo, de Buenos Aires hacia Europa, Claro, que eso implica adelantar nuestro reloj. Tiene claro, más consecuencias y necesitamos más días para acomodarnos cuando tenemos que adelantar el reloj que cuando lo tenemos que retrasar, claro. ¿sí? El proyecto actual, que implica volver al uso -4, es retrasar 1 hora los relojes y implicaría que si ahora son las 9:56, serían las 8:56 de la mañana. Claro, claro, claro. Y eso, a ver, tomando en consideración esto que estábamos hablando, ¿no? Del famoso jet lag,
Cuando se cambie, supongo que lo aprueba el Senado, lo promueve el presidente. Cuando retrasemos el reloj, ¿qué impacto va a tener en lo inmediato en el organismo cuando retrasemos? En principio, si se llega en abril del año que viene, de 2026, un día domingo, eso significa que todo nuestro ciclo se va a correr una hora. ¿Sí? Quizás nos lleve unos días a acostumbrarnos, pero una vez que nos acostumbremos no va a tener un impacto muy significativo a nivel de, o sea, no es que vamos a dormir menos, ni va a tener grandes consecuencias, pero sí nos va a permitir ver más luz a la mañana, sobre todo en las regiones más hacia el oeste, y que incluso aquí en Buenos Aires, yo cuando llevo a mi hija a la escuela en invierno es de noche, nos va a permitir poder ver luz a la mañana, que es lo que necesitamos para sincronizar nuestro reloj biológico. Claro, claro. O sea, no efecto negativo ninguno, positivo, vamos a tener más horas de día. Sí, efecto negativo, vamos a necesitar unos días para acostumbrarnos, y a los que les guste, quizás sean más vespertinos y les guste estar más activos a la noche, va a haber menos luz a la tarde. ¿Sí? Va a haber más luz a la mañana y menos luz a la tarde. Claro, claro. Sé que pensaba, lo hablábamos la semana pasada con un especialista en el sector energético, ¿no? Fue secretario de Energía de Alfonsín, que es el doctor Raúl Loco. Y él nos decía, desde el punto de vista energético no va a tener mucho impacto porque la verdad que el argentino es muy nocturno, decía él. Entonces, es como que, decía él, no lo vamos a saber aprovechar desde el punto de vista energético. Ahora, desde el punto de vista biológico, ¿no? Que coincido con que somos muy nocturnos, Tucumán por lo menos tiene muchísima vida nocturna. ¿Va a tener alguna alteración con respecto a ese tema o la gente se va a acostumbrar rápidamente? La gente se va a acostumbrar, ¿sí? Desde el punto de vista energético yo no soy experta, pero tengo entendido que el proyecto tuvo un aval del INAE, que es el Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía del CONICET, pero bueno, ahí esa no es mi área. Claro. Desde el punto de vista biológico, sí, los argentinos somos bastante nocturnos comparados con otros países, solemos cenar más tarde, tener hábitos un poco más nocturnos. Los vamos a seguir teniendo, solo que con menos luz a la tarde. Eso no va a cambiar. Lo que va a mejorar nuestro rendimiento es que podamos ver más luz a la mañana. Bien, eso es importante. Recuerdo que una crítica, porque no es la primera vez que se debate el proyecto, pero una crítica era con respecto a lo que tenía que ver con el horario de ingreso a las escuelas y obviamente tratar de coordinarlo con el horario de ingreso de los padres al trabajo, y alguien criticó y dijo esto se va a descoordinar, y uno entiende que no debería tener ningún tipo de impacto eso. Eso es otro tema, ¿sí? El cambio de horario de ingreso a las escuelas es un gran tema de debate hoy en día, porque los chicos ingresan muy temprano, sobre todo los adolescentes, los chicos de secundaria, y desde el punto de vista biológico necesitan más horas de descanso a la mañana. Es un gran tema porque obviamente los padres tenemos que ingresar a nuestros trabajos también temprano a la mañana, pero bueno, hay países como Inglaterra que han implementado cambios de horario de escuela más tarde, no mucho más tarde, quizás menos de una hora, pero eso aumentó muchísimo el rendimiento escolar de los niños y disminuyó muchísimo el ausentismo. Y sé que en Argentina se están haciendo algunas pruebas piloto. Sí. Yo soy partícipe de que antes de las 8:30, 9 de la mañana no te entra nada. Te estás dormido. Es claro, y encima hay quizás algunas currículas en que las primeras materias son las más pesadas y es muy difícil que los chicos puedan aprender estando dormidos. Claro. Bueno, son temas en realidad que hay que prestar atención y debatirlos. Para cerrar, Patricia, porque en lo que buscaba información justamente sobre la presentación del proyecto, no puntualmente la aprobación, encontraba una publicación de el ex director justamente del laboratorio que usted encabeza, que era Diego Golombek, donde decía que hemos cambiado 57 veces de uso horario, llegando a estar hasta -2. Hemos llegado a estar hasta -2, sí. Esta convención de los usos horarios se adoptó en 1884, hemos pasado por muchos usos horarios, nuestro país lo adoptó en 1920, pero hemos cambiado, si bien adoptamos el -4 originalmente, hubo un momento después de la década del 30 en que se pensó en tener un uso de verano y un uso horario de invierno para ahorrar energía, y entonces se siguió con el -4 en invierno y se adoptó el -3 en verano. Luego de unos años se vio que
esta alternancia no ahorraba tanta energía y Argentina quedó con uno solo, pero quedó por error con el -3. Y hubo una época en que incluso se usó el -2 como horario de verano, más desfasados todavía. Sí. Estábamos en medio Después se océano. derogó esa ley y quedamos con un solo uso horario todo el año, pero con el -3. Claro. Tuvimos muchos cambios de horario, sí. Bueno, ojalá que algún día estemos en el horario que nos corresponde. Doctora, Esperemos. muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hablamos con la doctora Patricia Agostino, directora del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Quilmes.